Vamos a hablar ahora con nuestro invitado y tenemos en cuestión de prioridades al presidente del Consejo Económico y Social, a Enrique Cavero. Bienvenido. Muchas gracias, José Luis. Bueno, como ven, la situación sanitaria en la comunidad es bastante preocupante. Hablábamos antes, ha faltado previsión para poder solucionar los problemas ahora mismo, sobre todo de falta de personal en Castilla y León. Bueno, la pandemia es como es. Llegó de repente, sin avisar. No estaba preparada nuestra sociedad, ni en la gestión de los servicios públicos, ni a nivel estatal ni autonómico para una situación como esta. Yo recuerdo en la anterior crisis cuando se hacían los test de estrés bancarios, que se medía hasta dónde podían llegar. Bueno, la pandemia se ha convertido en un test de estrés real, de resistencia de nuestros servicios públicos, de nuestra sociedad, y lo que tenemos es que tomar decisiones y aprender rápidamente de qué es lo que habíamos hecho mal hasta ahora y por dónde debe ir el avance de nuestra sociedad. Usted, que está muy en contacto a diario con las fuerzas vivas, económicas y sociales de la comunidad, empresarios, sindicatos, organizaciones agrarias, consumidores, ¿cuál es la principal preocupación que detecta estos días? Me imagino que económica, pero ¿cuál sería eso que realmente les crea más incertidumbre? Yo creo que hay dos líneas de preocupaciones. La primera es poder estar preparado para la reactivación. Las empresas tienen que sobrevivir a la crisis. Hay que articular, por tanto, nuevas medidas, nuevos impulsos para que las empresas, también las microempresas, también los trabajadores y trabajadoras autónomos puedan sobrevivir a esta situación. Y, en segundo lugar, es necesario mantener los puestos de trabajo, mantener los derechos, las políticas sociales. Nadie tiene que quedar excluido. Todo el mundo debe ser capaz, por su situación durante la pandemia también, de ejercer sus derechos constitucionales y, por tanto, también ahí la iniciativa pública es fundamental. En eso se mueven de manera prioritaria los debates, mantener el tejido empresarial, mantener el trabajo con derechos y atender a las personas que no tienen una renta suficiente. Y no sé si tiene el Consejo Económico y Social alguna estimación de cómo nos va a afectar la crisis económica, sobre todo en el empleo. Incluso me atrevería a preguntarle más en concreto en el mundo de la hostelería, en el sector de la hostelería. Las estimaciones son variables porque hay un elemento que todavía no sabemos cuál va a ser su alcance, que es la propia crisis sanitaria, que es el origen de esta crisis. Esta crisis es peculiar en su origen. Ha habido una paralización sin precedentes, internacional, intersectorial de la actividad económica y, por tanto, debemos ser conscientes todos de que la superación de la emergencia sanitaria, de la crisis sanitaria, es el gran elemento para, además, adquirir nuevamente confianza y esa confianza conseguirla a través del consenso político, de la concertación social y del compromiso ciudadano. Todos somos responsables de conseguir que la emergencia sanitaria finalice lo antes posible. De no ser así, la crisis se va a agravar, eso es evidente. Los distintos estudios económicos de las instituciones que hacen estimaciones a nivel nacional, internacional y autonómico lo ponen de relieve. El recorte en el Producto Interior Bruto y, por ello, su repercusión en el empleo, en este escaso tiempo en el que se está produciendo, pues no tiene elemento de comparación ni siquiera con la crisis económico-financiera de 2008. Por tanto, debemos ser conscientes de que la situación económico, empresarial y social es muy grave y debemos ser conscientes de que el elemento central para acabar con esa crisis es superar la crisis sanitaria. Mañana es un día muy importante, se aprueba ese plan de choque, sus interlocutores en el CES, en este caso en el diálogo social, empresarios, sindicatos y también la Junta de Castilla y León aprobarán ese plan de choque con esas medidas, se habla de 73 millones de euros, podría ser más. Si nos centramos en el sector hostelero, que es el que peor lo está pasando, ¿qué espera de mañana? ¿Cree que debería haber esas ayudas directas, que es la que están reclamando los bares y restaurantes, los dueños de estas empresas? Yo quiero reconocer aquí el gran esfuerzo, la generosidad, la audacia que están teniendo los interlocutores sociales en nuestra comunidad autónoma, a nivel estatal también, que está siendo fundamental, junto naturalmente con la actuación de la Junta de Castilla y León para lograr ese acuerdo. La concertación social. Está siendo fácil esas relaciones últimamente, evidentemente no es fácil, pero por eso mismo quiero reconocerlo y agradecerlo. Es fundamental el diálogo social, la concertación social, el acuerdo para la legitimación y la confianza en la salida de la crisis. Por eso sé que en el acuerdo que se firmará previsiblemente mañana, si lo tienen a bien y así lo aprueba el Consejo del Diálogo Social, es un acuerdo que tendrá en cuenta la problemática específica de la hostelería, del sector servicios en general, pero de la hostelería singularmente, porque las medidas de restricción y la propia pandemia realmente está siendo especialmente dura con este sector. Por tanto, se adoptan decisiones, pero a pesar de ser un acuerdo muy importante, como decía, no es el fin de los acuerdos.
Hay que seguir negociando, hay que seguir trabajando, porque desgraciadamente tenemos meses por delante y es fundamental también el acuerdo, incluso acuerdos específicos sobre sectores, y uno de ellos ha de ser naturalmente la hostelería. Señor Cabero, en estos momentos de crisis económica y social, ¿se tienen en cuenta las recomendaciones del CES? ¿Se le tienen en cuenta sus consejos, sus informes? Sí, esta es una institución singular por su naturaleza, está en el Estatuto de Autonomía, fue de los primeros que se creó en España, cumplimos 30 años, la ley del CES cumple 30 años ahora en noviembre, y por su composición es una composición que permite la participación social, no solo, y lo decía antes, de los sindicatos y las organizaciones empresariales que forman parte del grupo primero y segundo, sino un grupo tercero con expertos de la Junta, de las Cortes y organizaciones muy importantes en Castilla y León. Somos una gran potencia agraria y están las organizaciones profesionales agrarias, los consumidores y usuarios, la economía social, otro de los pilares fundamentales, y el grupo de enlace que se creó en 2013, donde está además el tercer sector social. Hemos tenido el primer foro social del CES recientemente y ahí se ve el gran sector social, el gran tercer sector que tenemos en Castilla y León. Las propuestas que de ahí emanan son propuestas que salen de un diagnóstico real, se conoce la realidad del día a día y, por tanto, las recomendaciones, que son muchas, que transmitimos a la Junta y a las Cortes de Castilla y León, son recomendaciones que se tienen en cuenta en un porcentaje, naturalmente, no al 100%, como es natural, porque la acción de gobierno y legislativa es otra, pero sí se tienen en cuenta. Usted dijo hace unas semanas, en la presentación de la memoria del CES en las Cortes de Castilla y León, lo ha dicho también ahora, que es vital que las instituciones públicas trasladen confianza y apeló al consenso político. Dos preguntas le voy a hacer. Una, ¿están las instituciones en estos momentos creando certidumbres y esperanza y a los ciudadanos? Porque mucho me temo que los ciudadanos no lo ven así. En las crisis un elemento clave es la pérdida de la confianza y ese es un gran problema. Por eso tenemos que trabajar conjuntamente, instituciones y ciudadanía, para conseguir esa confianza. El otro día, en esa comparecencia en las Cortes de Castilla y León, le resumía nuestras recomendaciones en 4 palabras: confianza, concertación social, consenso político y compromiso ciudadano. Esas 4 palabras, que son 4 ejes fundamentales, son los que nos pueden hacer salir de la crisis, porque es verdad que cuando la situación es muy difícil, la confianza es difícil de mantener, y sobre todo cuando no se sabe dónde termina la situación sanitaria, que es la que genera esta crisis, pues también. Pero me parece que la confianza la da el acuerdo político, el acuerdo social y el compromiso ciudadano, para que, ayudándonos entre todos, seamos capaces de salir. Habla de acuerdo político, y el Partido Socialista, el que ha sido su partido, no sé si sigue siendo militante, sí, del partido, el que es su partido, ayer rompía las relaciones en un momento delicado con la Junta de Castilla y León. ¿Qué le parece? En Castilla y León ha habido un pacto político importante, ahí ha habido también un gran esfuerzo, también lo he reconocido y lo agradezco aquí, el esfuerzo que hicieron la mayor parte de los grupos parlamentarios, de los partidos con representación en las Cortes, para llegar a ese pacto. Luego no es fácil, usted mismo lo decía. Esta situación es lo suficientemente difícil como que para mantener esa relación de consenso, de concertación, se plantean muchas veces problemas en el camino. Pero yo en todo caso, y no solo lo hago yo a título personal, sino el Consejo Económico y Social, sí que pedimos a los grupos parlamentarios, a la Junta, a las Cortes, lo hemos hecho, y las propias organizaciones sindicales, empresariales y las que conforman el CES, en que sigamos intentando cada día alcanzar acuerdos. Los acuerdos son el instrumento esencial para salir de esta crisis, y es así, lo ha demostrado la práctica, y estoy convencido de que esos acuerdos van a seguir adelante. A ver si le hacen caso. Nuestros tertulianos le van a hacer alguna pregunta. Pedro, por ejemplo. Sí, señor Cabero, el Gobierno de España está en estos momentos tramitando el presupuesto del próximo año, que es, digamos, la gran ley del año, lo que nos puede ayudar a salir de la situación en la que estamos. Ha habido muchas críticas a ese presupuesto sobre si no es real, sobre si está basado en datos que no se van a cumplir, etcétera, etcétera. Me gustaría, usted que es del partido del Gobierno, ¿qué opina? Yo creo que es necesario que se apruebe una ley de presupuestos generales del Estado para 2021. No podemos seguir con la prórroga de los de 2018, no podíamos seguir ya antes, pero ahora con la crisis económica y social que ha desatado la pandemia mucho menos. Es imprescindible que se haga un esfuerzo grande en el Congreso, en el Senado, para que se apruebe una ley de presupuestos generales del Estado, que sea capaz además de incorporar los fondos europeos, esos fondos de reconstrucción, reactivación y resiliencia dentro del programa Next Generation. Es fundamental, por tanto, que se articule una ley nueva de presupuestos, porque de no ser así se complica
Se complican las políticas sociales, las políticas de empleo, la recuperación en definitiva. Por tanto, aspiro y creo que con un gran esfuerzo de todos debemos conseguir que se apruebe una ley de presupuestos generales del Estado. Elena Martín, que es paisana. Hola, Enrique. A mí me gustaría saber que si con 30 años de existencia que tiene el CES, con todos los informes, los estudios que se han elaborado en el campo social y económico, la despoblación, que sigue siendo uno de nuestros principales problemas a los que no se le logra meter mano de una manera definitiva, yo no sé qué es lo que falla, porque entiendo que todos esos estudios que se realizan, bueno, pues de ellos se tienen que extraer una serie de consecuencias, ¿no? y de conclusiones. ¿Por qué no se aborda de manera definitiva una solución a ese problema tan grave como es el de la despoblación en Castilla y León? La despoblación es que no es un problema separado del resto, sino que la despoblación es un asunto estructural, transversal. Todas las políticas que adoptamos tienen que ir dirigidas al reto demográfico, a la fijación de población, a la captación de más población, todas, porque al final, si se produce la despoblación de un territorio es porque no hay oportunidades económicas, no hay servicios públicos, no hay empleo y, por tanto, debemos revertir toda esa tendencia para poder hablar de reto demográfico, para poder superar el problema de la población. Desde el CES se han hecho propuestas, se sigue trabajando en esa línea, pero de manera estructural, configurando realmente lo que necesitaría nuestra comunidad. Y el otro día lo hablaba en las Cortes y lo vuelvo a proponer. Nuestra comunidad necesita un plan estratégico de comunidad que se elabore de manera participativa, con un amplio pacto político y social, de tal manera que sepamos cuáles son los objetivos claros, cuáles son los ejes fundamentales de la acción política en el medio y en el largo plazo. Yo sé que la acción del Ejecutivo y del Legislativo, y más ahora con la pandemia, se queda muy de cerca en el corto plazo, porque hay que dar respuesta a muchos problemas, pero en política es imprescindible que abordemos el medio y largo plazo, porque hay decisiones que solo se consiguen los resultados en el medio y en el largo plazo. Alejandro. Pues lo cierto es que yo, escuchándole, me acordaba de Eudald Carbonell cuando nos dice siempre en el Museo de la Evolución Humana la necesidad de adoptar una conciencia crítica de especie. Desde esa conciencia crítica de especie y desde la atalaya especial que le da el CES, y hablando de ese plan de transformación que requiere la comunidad, ¿qué transformación ve usted cuando esperemos que esta peste del COVID nos abandone? Lo decía antes, me parece que la pandemia ha sido un buen test de estrés, desgraciadamente, de nuestra sociedad, de nuestras instituciones, de nuestros servicios públicos, incluso de la actividad empresarial. Por tanto, debemos extraer consecuencias. ¿Y cómo se extraen esas consecuencias? Analizando con expertos, analizando con participación social, analizando con diálogo social y con acuerdo político, cuáles son los principales defectos que hemos podido detectar por la pandemia, cuáles son aquellos puntos en los que nuestra sociedad ha hecho agua. Y es que realmente hemos estado a punto de hundirnos en varias ocasiones. Tenemos que no solo taponar las entradas de esas vías de agua, tenemos que construir y transformar, que es lo que quiere el plan europeo. Y por eso en el CES hemos aprobado la semana pasada una ponencia que se va a dedicar a fijar esas orientaciones estratégicas inmediatas con vistas a que se pueda convertir también en una referencia para ese plan estratégico al que antes me refería. Pues Enrique Cabero, espero que los políticos le hagan mucho caso. Yo me temo que no se lo están haciendo mucho últimamente, por las pruebas nos remitimos, y que esos informes, bueno, pues que desde luego que surtan efecto en el gobierno regional. Gracias por estar aquí en Muchas Cuestión de gracias por Prioridades. invitarme, un placer estar con ustedes.